Bien, en primer lugar saludar a todos los usuarios que están apreciando este video. Vamos a hacer un ejemplo utilizando el lenguaje de programación C#, en la cual hagamos uso de un arreglo como campo de datos en una clase. Para entender el ejercicio que vamos a desarrollar, voy a explicar previamente en un gráfico. La intención es tener una clase de empleados en la cual tenga varios campos y uno de los campos sea un arreglo de datos. Por ejemplo, puede ser los días que trabaja o días de trabajo. Los podemos almacenar todos esos días en un solo campo. Bien, supongamos que esta sea la clase empleado. Vamos a suponer que esta sea la clase empleado. Clase empleado, y esta clase empleado tiene miembros tales como los campos, y vamos a hacer referencia a ellos. Por ejemplo, puede tener un nombre, puede tener un apellido o nombres, apellidos, días laborales o laborables. Vamos a poner días laborables, y finalmente vamos a poner uno más, por ejemplo el celular. Suficiente para nuestro ejemplo. Voy a hacer énfasis en el campo días laborables porque aquí necesito almacenar los días que trabaja este empleado o los empleados de la empresa. Para ello, este campo tiene que ser considerado como un vector, y el vector es el que me va a permitir almacenar varios datos dentro de ese campo. Bien, esa sería la estructura de la clase empleado. Muy bien, vamos a implementarlo en una aplicación, como hemos dicho, utilizando el lenguaje de programación C#. Esa clase va a ser creada acá en la parte superior. La clase se llamaba empleados. Bien, creamos los campos. Antes quisiera agregar un constructor en esta clase para que al momento de crear el objeto del tipo empleados, automáticamente me solicite el nombre, los apellidos y los días laborables, más el celular. Bien, vamos a crear entonces el constructor de la clase empleado. Este constructor va a recibir el nombre, va a recibir el apellido, va a recibir los días laborables, y el celular. Bien, dentro del cuerpo del constructor vamos a inicializar los campos de la clase de acuerdo a los valores de los parámetros recibidos. Va a ser igual a días laborables, y el celular va a ser igual a el parámetro C. Bien, ya está listo el constructor. Ahora sí, desde la clase principal y su método principal vamos a enviarle los valores. Vamos a ingresar los datos a través del teclado, luego enviamos hacia el método, quien va a inicializar los campos.
Entonces iniciamos mostrando un mensaje que diga ingreso de datos. Ingreso de datos. Vamos a poner el empleado. Del empleado. Bien. Ahora que nos pida el nombre. Vamos a escribir el nombre y tenemos que almacenarlo en una variable. Esa variable aún no lo tenemos declarada. Entonces tenemos que declararlo. Comenzamos con el nombre, luego los apellidos, luego el celular, y aquí también de un tipo string, días laborables. Ya está declarado. Y lo que escribamos aquí en el nombre vamos a almacenarlo en la variable n, y esto va a ser igual a console. Ahora vamos a preguntarle el número de días que ha trabajado y luego escribir cuáles son esos días efectivamente. Vamos a hacer un mensaje console.writeLine y le preguntamos cuántos días ha trabajado Muy bien, escribimos ahí un dato y de acuerdo a eso, a ese dato ingresado, vamos a crear nuestro vector, porque anteriormente ha sido declarado. Bien, pero para almacenar ese valor que voy a ingresar aquí, necesito una variable entera. Entonces, int cantidad de días. Entonces, cantidad de días va a ser igual a int.parse. Bien. Ahora sí, digo que días laborables es igual a new string y le digo que el tamaño va a ser la cantidad de días. Muy bien, ya está. Una vez hecho eso, ahora vamos a solicitar que ingrese los días que ha trabajado, el nombre de los días. Console. Ingrese el nombre de los días. Muy bien. Para esto, como va a ser repetitivo, o puede ser repetitivo, vamos a utilizar un for. Luego, que nos pida lo que nos falta, el DNI. Entonces, que diga DNI. Y esto lo vamos a almacenar en la variable, es celular. Y esto lo vamos a almacenar en la variable c. Es igual entonces console.readline. Bien. Hasta aquí ya tengo todos los datos ingresados a estas variables. Quiere decir que ahora puedo crear
un objeto del tipo empleado y al momento de crear tengo que enviarle los datos porque el constructor se va a ejecutar automáticamente y me va a solicitar el valor para estos parámetros. Bien, acá en la parte inferior vamos a crear entonces el objeto. Vamos a crear una instancia de la clase empleado y vamos a ponerle los valores que necesita. ¿A quién primero? Al nombre, al apellido, a los días laborables y el celular. Ya está. Acá vamos a darle una línea de instrucción para que no se nos vaya. Vamos a darle read key para que espera que pulsemos alguna tecla. Bien. Si ejecutamos esta aplicación no vamos a ver los datos, los resultados de los valores que tienen estos campos, ¿no? Porque solamente hemos estado ingresando. Para tal caso podemos crear un método que nos permita imprimir los valores que ya poseen estos campos gracias a la instanciación. Aquí en esta línea de instrucción hemos creado un objeto y le hemos enviado los datos. Por lo tanto, estos campos ya están inicializados, ¿no? Ojo que este código viene a ser referencial porque en realidad donde estamos ingresando los datos es en el objeto, más no en la propia clase, porque eso es imposible. Simplemente esto es como una plantilla de la cual toma todo el formato, toma todos los campos, los métodos y los demás miembros, todos ellos para ser heredados por este objeto. En realidad, a donde estamos ingresando los valores es a los campos que ya existen en este objeto. ¿Gracias a qué? A la herencia. Bien, vamos a crear entonces ese método que nos va a permitir imprimir los resultados. Ahora nos toca días laborables, pero sabemos que este vector tiene un conjunto de datos y tengo que utilizar el for. Entonces voy a copiar este for de aquí y lo vamos a arreglar por aquí. Bien. Entonces va a decir día 1, que diga el lunes. Borramos desde acá. Día 1, por ejemplo, tiene que salir lunes. Bien, ya está preparado todo. Ahora vamos a utilizar a este objeto que hemos creado anteriormente, obj empleado punto mostrar datos. Bien. Probamos la aplicación. Bien, aquí nos debe salir 00, debe salir día 1, día 2, día 3. Ya, vamos a corregir eso. Y también vamos a corregir que al momento de ingresar los días, por ejemplo, día 1, escribir al costadito, no en la siguiente línea. Corregimos esas líneas de instrucción. En primer lugar, los días. Entonces aquí que nos salga solamente día writeline. Esto es para ingresar los datos. Entonces nos lo va a pedir en la misma línea. Escribimos en la misma línea. Luego al mostrar, creo que no estaba saliendo error. Aquí nos falta poner y más 1. Y más 1.
Bien, vamos también acá a la parte inferior que nos salga 2 puntos, porque acá no nos va a salir 2 puntos. Acá 2 puntos, espacio. Luego, a ver cuántos días ha trabajado, que esto que sea un right nada más. También vamos al momento de imprimir, que nos salga aquí, esto debería ser coma, en esta posición va a aparecer el número, y ahora sí ejecutamos. Nombre Ana Vargas. ¿Cuántos días? Ha trabajado 3 días, ha trabajado el jueves, ha trabajado el viernes y ha trabajado el sábado. El celular, tan, listo. Enter. Y ya tenemos los datos del empleado. Nombres, apellidos. Los días que ha trabajado son el jueves, el viernes y el sábado. Muy bien. Entonces, eso es un ejemplo con respecto al uso de un campo del tipo vector, ¿no? Es un vector. Este campo que tenemos aquí, días laborables, es un vector. Algo más que podemos adicionar es que en los parámetros hemos utilizado vectores también. ¿Por qué? Porque en el método principal nosotros hemos creado un nuevo vector, lo hemos rellenado y finalmente cuando hemos creado el objeto hemos enviado ese vector lleno con los datos y ha sido recibido este vector por este parámetro dl. Luego ha sido igualado al campo vector días laborables y por lo tanto días laborables recibe todos los datos, ya está cargado. Por eso es que al momento de instanciar ese método que está a continuación de la creación, entonces ya es capaz de mostrarme los datos. Bien, eso es todo por hoy. Será hasta un nuevo ejercicio.